Señores, esta persona que están viendo ustedes aquí es Ricardo Hausmann, posiblemente de los excelentes economistas que ha tenido Venezuela, el más reconocido mundialmente. Es actual director del Centro para el Desarrollo Internacional, profesor de economía, nada menos que en la Universidad de Harvard, que no es cualquier universidad reconocida mundialmente. Fue gobernador principal de Venezuela en el Banco Interamericano de Desarrollo. Fue ministro de Planificación de Venezuela y jefe de la Oficina Presidencial de Coordinación y Planificación durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Luego se desempeñó como economista del Banco Interamericano de Desarrollo. En fin, su currículum es enorme, largo, es respetado, es todo un señor de la economía a nivel mundial. Y estamos muy agradecidos porque queremos escuchar a Ricardo Hausmann, que nos tiene que decir de la economía, pero también que nos tiene que decir de su país, que es Venezuela, y hacia dónde vamos y si tenemos un futuro. Bienvenido y muy agradecido. Hausmann. Gracias, Napoleón, por esta invitación. Es un gusto estar de nuevo contigo por este medio. Muchas cosas que discutir, que hablar. Me pregunta sobre la economía. Voy a empezar sobre la economía americana. Voy a seguir un poco con la economía latinoamericana. De pronto puede ser algún comentario sobre Venezuela. Y quisiera después que lográramos tocar un poco el tema de esta discusión muy improductiva, muy agresiva y nefasta, que está muy de centro en los debates de los venezolanos. Pero empecemos por la economía americana. Creo que eh, en este momento, en muchos países del mundo, la pandemia está en su peor momento. Es una situación extraña porque se está empezando a vacunar. El proceso de vacunación en casi todos los países del mundo, salvo en Israel, está ocurriendo mucho más lento de lo esperado. Pero está ocurriendo en el contexto de un pico de las infecciones y de las muertes. Entonces, se pensaba que, bueno, que después de los picos que hubo en abril del año pasado, que de pronto el segundo semestre iba a ser un segundo semestre de recuperación y después que el año 2021 iba a ser un año franco de recuperación. Pues lo que ocurrió es que de esos picos del mes de abril, mayo que hubo en Europa, en Estados Unidos, se generó un segundo pico en muchos países en septiembre, en octubre, y en Estados Unidos se generó ese segundo pico y ahora se ha agravado fuertemente, en parte por los contagios que se dieron debido a los viajes de acción, en las fiestas de Acción de Gracia y ahora en las fiestas de Navidad. Estamos viendo esos picos en muchos lados, por ejemplo, en Colombia, en Argentina, en Europa, con ciertos éxitos diferenciales en controlarlo. Por ejemplo, en España tuvieron un pico muy grave en noviembre, lo han estado bajando. De los países con quien yo trabajo, por ejemplo, en Jordania, tuvieron un pico muy grande en noviembre y lo lograron bajar. Pero la idea es que el año 2021 íbamos ya a ser un año, digamos, post-COVID. Pero resulta que el año 2021 se está presentando como un año del COVID, más que del post-COVID, ¿no? Y eso va a hacer que la economía, la actividad económica esté muy afectada, por lo menos por buena parte del año, por la presencia del virus. Esto se traduce en que, por ejemplo, viaje y turismo no se puede recuperar como antes, entonces todos los países y las regiones que dependen del turismo van a estar muy impactadas. Todas las actividades de recreación educativa, restaurantes, etcétera, van a estar muy impactadas. Y eso va a llevar a un nivel de actividad económica más bajo del que se esperaba y con una recuperación más lenta. Yo espero que parte de los efectos de la vacunación sobre la pandemia estén con nosotros en el segundo semestre del año.
y que por lo tanto en Estados Unidos la recuperación empiece de una manera más sólida en el segundo semestre del año. Para América Latina lo veo más lento, porque en América Latina en general veo los gobiernos menos preparados para la vacunación, con menos disponibilidad de vacunas. Entonces creo que va a ser una pelea más larga en el año 2021 contra el virus, pero con esta idea de que hay un cierto cansancio y un cierto agotamiento. Entonces, eso me recuerda un poco aquí cómo es pasar el invierno en Nueva Inglaterra. En Nueva Inglaterra los inviernos son duros, pero supuestamente el 21 de marzo empieza la primavera. Lo que pasa es que el 21 de marzo hace frío y el 21 de abril también hace frío y de pronto te cae una nevada. Entonces la gente ya está con la idea de que ya se pasó el invierno, pero todavía hace frío, ¿no? Creo que va a ser una cosa así, un poco, la gente ya está harta del invierno, cree que ya llegó la primavera, pero la primavera es muy fría, ¿no? Entonces creo que va a ser todavía un periodo difícil. Creo que los gobiernos se van a encontrar con, con sus cuentas muy dañadas por haber tenido que financiar el año 2020 y con todavía un año 2021 muy difícil. Y creo que eso va a llevar a más dificultades financieras de las que tuvimos en el 2020 en muchos países. O sea, el año 2020 los impactos sobre la economía real en América Latina fueron muy grandes, pero financieramente pasó poco. O sea, no se generaron las crisis financieras que se esperaba. De pronto en el año 2021 vamos a ver en algún momento del año cierta recuperación más firme, pero de pronto se van a estar acentuando las dificultades financieras porque muchos bancos le dijeron a sus clientes, no me pague, te reestructuro los préstamos para darte más tiempo para pagarme, pero ya cuando se acabe ese periodo, se van a dar cuenta que los clientes de pronto no tienen la capacidad de pagar lo que se habían comprometido a pagar y de pronto eso puede traer cierto tipo de problemas. Por lo tanto, creo que el año 2021 todavía va a ser, como te decía antes, un año más del COVID que del post-COVID y probablemente la recuperación más firme en buena parte de América Latina entre en el 2022. Supongo que a todo esto hay que agregarle los cambios que ya se estaban ejecutando y que se estaban sintiendo para bien y para mal en la economía mundial, los cambios de el poder que está cada vez más creciente de China, ¿no? La crisis en los Estados Unidos y en muchos países europeos, la división y el acabar con la bipolaridad que hasta entonces, el bipartidismo, quiero decir que hasta entonces había resultado después de la Segunda Guerra Mundial en adelante, que hace todavía toda esta disgregación hace, por un lado, positivo que haya gente que se una para cosas muy concretas, por ejemplo, el cambio climático o lo que quieran reunirse, pero que hace mucho más difícil llegar a acuerdos y buscar soluciones realmente que se puedan llevar a cabo. Y como desde siempre la economía ha sido fundamental para la vida del ser humano, ya lo decía Jorge Manrique, poderoso caballero es don dinero, se trate de regímenes que se dicen socialistas como regímenes que se dicen capitalistas, la crisis nos está pegando a todos y supongo que eso hará que la democracia, que era el sueño de todo el mundo y que logró grandes cambios y grandes progresos, especialmente en Europa y en América Latina, después de la Segunda Guerra Mundial, esté ahora para cada vez mayor cantidad de gente mal vista, porque se está radicalizando a lo que se llamaba tradicionalmente la extrema izquierda o lo que se llamaba tradicionalmente la extrema derecha. ¿Hasta qué punto en eso tienen razón quienes aceptan esa posición que te estoy diciendo? Bueno, vayamos por pedazos. Sobre la relación con China. Yo creo que ese va a ser un gran tema, porque hay muchas tensiones en la relación entre Estados Unidos y China. Eh, y son bipartidistas. Por un lado, hay una competencia
geopolítica, en el control el mar del sur de China y en el control de Taiwán, en el control en la política hacia Hong Kong, que lleva a que esas sean fuentes importantes de conflicto. Taiwán quisiera que las protejan. Hong Kong tiene ciertos privilegios en su relación con Occidente, que la pregunta es si se los van a mantener o no se los van a mantener, si se va a volver una pequeña colonia represiva de los chinos. Y está el tema del control marítimo, que es una cosa que molesta a muchos países de la región, Vietnam, Filipinas, Indonesia, etcétera, que están en la zona esta sobre la cual China quiere ejercer más control. Está de paso el tema de los uigurs, que son este grupo étnico que vive en el occidente de China, que habla este idioma túrquico, le dicen, ¿no? O sea, de la misma familia del idioma turco, que hablan en Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán, etc. Y que son musulmanes y que mucha gente en Occidente muy molesta por los abusos a los derechos humanos de esos grupos. Entonces, ese es un tema, este último de los uigures es un tema que molesta más a los demócratas que a Trump. Trump nunca se quejó sobre ese tema. Pero después está todo el tema del control sobre la tecnología 5G. Y entonces hay una competencia internacional donde Estados Unidos está tratando de prevenir que los países adquieran tecnología 5G de China, etc. Entonces, todo un ámbito en ese lado, y después está el control de las plataformas como Amazon versus Alibaba o Facebook versus la versión china de eso, etcétera, donde están compitiendo plataformas tecnológicas. Entonces, todo eso creo que va a llevar a una situación de poca normalidad en las relaciones con China. Y ese es un problema para América Latina, porque América Latina tiene una economía que es muy complementaria con la economía china. Y para muchos países de América Latina, China es su principal cliente. Y creo que ambos poderes, China y Estados Unidos, van a estar como pidiendo muestras de lealtad y con capacidad de ejercer influencia. Eso va a ser un capítulo que va a haber que administrar desde el punto de vista latinoamericano para de pronto sacarle alguna ventaja al hecho de que haya cierta competencia. Y probablemente, digamos, una estrategia americana más afirmativa hacia América Latina de pronto nos dé ciertas ventajas, porque ahora van a querer que, digamos, no nos convirtamos en el patio trasero de China, y a cambio de eso van a tener que hacer algo. Entonces creo que ese es un tema importante.